Saludos país, aquí se inicia Voz para el Cambio y Tiro al Blanco. Martes, miércoles, jueves, viernes, tiempo de hablar de política nacional y de política internacional, de ver los problemas con la crudeza que estos ameritan. El país, en los dilemas de siempre, el Fondo Monetario advierte sobre el crecimiento de la deuda externa y llama la atención para que pueda hacerse sostenible la economía y que pueda responder a ese crecimiento de la deuda. Problemas económicos, a pesar del maquillaje en el Banco Central. Se inicia el año escolar y apenas la asistencia de un 50% de esa matrícula estudiantil. Mientras tanto, el sindicato de los maestros llama a una huelga, movilización, porque sostienen que el diálogo no encuentra un camino para resolver o para intentar resolver los problemas del sector magisterial. Demanda en relación a aula, salario, tanda extendida, que es prácticamente un desastre, porque no hay un plan aceptable para el tema de la tanda extendida. Tantos problemas. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Camacho dice que lo eligieron a él son los que estaban habilitados para ese adecuado proceso. Leonel se queja. Dice que el no cumplimiento de ese acuerdo puede trancar el juego. Es una mala señal. Pero bueno, son de las cosas. Y en la sociedad, en las calles, ¿qué es lo que pasa? Hay hechos que preocupan. Vamos a ver unas imágenes de lo que ocurre en la calle con los policías y la juventud. Déjenme rodar ahí un par de videos que encontramos en las redes en el día de ayer. Vamos a ver. Abuso. Ay, hombre. Wow, Sí. qué abuso. ¿Quiénes lo están grabando? ¿Quiénes lo están grabando? Lo estamos grabando, lo estamos grabando. ¡Ey! Dios mío. ¡Ey! ¡Lo estamos grabando! Joven, estate tranquilo que lo estamos grabando. Sigue ahí, oíste. Lo estamos grabando. Estate tranquilo, joven. Sigue ahí. Es un abuso también. Esto es un abuso. Es un niño que le pararon con 8 horas. Esto es un abuso. Espérate, papi. Cuidado con la guagua. Wow, el pobre muchacho impotente. Mira, le están dando porque quiere. En las calles. Don Nata, deme cámara. Es una expresión de lo que vemos en la calle. Veamos el otro video rápidamente, un cortito. Bueno, Vemos dos casos de enfrentamiento de jóvenes con la Policía Nacional. Es una expresión de cómo anda la sociedad, la violencia y la falta de autoridad, porque la autoridad no ejerce sus funciones, sus atribuciones en el sentido correcto. Y entonces vienen estos dilemas. Estamos en un momento sumamente difícil en la sociedad dominicana. Quisimos presentar estas imágenes y comentar algunos titulares así rápidamente para un poco que nos sirva de marco para darle entrada aquí a nuestro invitado. Cuando hablamos de Tiro al Blanco, Voz para el Cambio, porque tenemos aquí con nosotros a Narciso Isa Conde. Narciso, saludos, nos alegra que estés nuevamente con nosotros. Ahí te presentamos el cuadro para que nos dé una lectura de por dónde anda la sociedad. Bueno, y cómo que los jóvenes han ido perdiendo el miedo. Claro. Bueno, porque viven en condiciones tan tensas, con una violencia permanente arriba, violencia social, violencia económica, violencia policial, la sobrevivencia en el mundo del microtráfico, a veces forzado a hacerlo, no solo por las condiciones económicas, sino porque la propia DNCD, los agentes de la DNCD, la DICAM,
lo empujan a eso, lo ponen a eso, lo condicionan para que estén en eso, porque son parte de una red que ellos extorsionan. Eso los coloca en condiciones de desafiar las condiciones de vida, la sociedad. Y bueno, desarrollan un valor particular, ¿no? una actitud de pelea, podemos decir, que se ve con claridad en ese video cómo enfrentan a los policías, ¿no? Porque esa es su vida, esa es su vida. Es lo que han llamado los niños, sin escuela, sin empleo, estudios, sin empleo, sin trabajo. En esas condiciones, pues, se van desarrollando esa situación progresivamente y en ascenso, porque hay un proceso de degradación de la sociedad. Aquí son capaces de decirte que la pobreza se ha reducido a un 20%, y no hay un solo sector, una sola vertiente de la política pública que no esté en crisis. Cuando tú coges el transporte es un caos. De las condiciones mismas de los vehículos, la manera como transitan, la situación de la propia policía de tránsito. Si tú tomas el tema de la seguridad ciudadana, el caso es verdaderamente alarmante, prácticamente en todo el país. La gente no puede salir de su casa a determinada hora, no puede caminar por determinados sitios. Y todo eso son señales. Tú vas al tema de salud y el drama que se vive en los hospitales públicos, no importa que estén remodelados o no remodelados, es una expresión de la pobreza. Porque el empobrecimiento está también vinculado a la llamada modernidad, ¿no? Son capaces de construirte instalaciones modernas vacías. Y eso está pasando con las escuelas, eso está pasando con los hospitales, eso está pasando con todo, absolutamente con todo. La situación del tránsito es muy grave. Bueno, somos el país récord en accidentes de tránsito y en muerte por accidentes de tránsito. Entonces, es absolutamente todo. El sistema educativo te quieren presentar la construcción de escuelas y la tan extendida como la conquista del gobierno, de un gobierno que hace. Esa fue una conquista de la sociedad, el 4%, prostituida, evidentemente prostituida, vaciada de contenido, palanca de un proceso de corrupción espantoso, desde la compra de los solares hasta todo el proceso de construcción. Lo de Oizoe no tiene nombre en la historia de los cárteles de la construcción y de todos los elementos delincuenciales que intervienen en ella. Un aspecto particular que he observado en la construcción de planteles escolares es que los mismos lo están construyendo o lo han construido a orilla de las autopistas para que se vean, no exactamente donde están los estudiantes, donde está la población. Entonces eso va a acarrear o estará acarreando que los estudiantes tengan que caminar kilómetros para llegar al recinto escolar. Por ejemplo, de Santo Domingo hacia el Cibao, hacia Santiago, uno encuentra cantidad de planteles que están en la autopista. Sí. Ahí mismo en el peaje del 28 hay una construcción, ahí frente al peaje. ¿Cómo van a llegar los estudiantes, los niños, a ese plantel? ¿Por qué, Alfonso? Porque realmente... Es para que se vea. Para que se vea por un lado y por el otro. Es decir, si tal compañero, tal persona allegada al poder, a la Secretaría de Educación, al poder local, tenía un terreno en tal sitio y ese ofrecía su terreno, aunque no tuviera condición el terreno, se hacía el negocio con ese terreno. Pero eso que tú dices de la carretera tiene también otro elemento. Tiene el elemento de exhibir el plantel, pero tiene un impacto, el ruido. El aumento del tránsito, pues, que es constante, te afecta también el centro escolar y no se tiene en cuenta absolutamente nada. No piensan en eso. Pero además el riesgo de los estudiantes que van a tener que estar cruzando la autopista o muy próximo a la autopista y
tener que caminar 1, 2, 3, 4 kilómetros. Claro. Porque están en la autopista y las casas no están en las autopistas, las barreras no están en las autopistas. Hay una ahí típica de eso, que es saliendo de Villa Altagracia, de aquí hacia allá. Sí, todo el camino hay cantidad de escuelas. De entre Villa Altagracia y Bonao hay 5 o 6 construcciones que están en la autopista, y la que más me llama la atención es la que está ahí en el peaje del 28. Es increíble. Además, ese elemento yo no lo había pensado, el tema del ruido a la hora de la docencia. Claro. Bueno, es increíble. Además, el ruido del vehículo pesado. Además, y la contaminación, porque claro, todo ese anhídrido carbónico o el humo, como dice la gente, entra a las aulas porque no son aulas climatizadas, sí, o con aire acondicionado. Y aun cuando lo fuera, también van a extraer esos monóxidos. Es increíble. Un tema, cuando en los tiempos de Balaguer se iban en el subsidio eléctrico unos 25 millones de dólares al año, y aquello era un escándalo. Y los amigos del PLD, como gran parte de la sociedad, criticaba la gran cantidad de dinero en aquel momento, que eran 25 millones de dólares en subsidios eléctricos, y habían apagones. Y sin embargo, hoy hay 10.000 millones de dólares invertidos en el sector eléctrico, y el 55% de estos 10.000 millones es en subsidio eléctrico. El subsidio. A cargo de los amigos del PLD que están en el poder. Claro. Y otra parte... Y todo el proceso de privatización fue vendido a la sociedad como la fórmula que eliminaba el subsidio y que ponía en manos del sector privado el sistema eléctrico. Ahora, el sistema eléctrico tiene la masa que es la generación de energía, exceptuando la hidroeléctrica. Y bueno, y a pesar de todo esto, el Estado tiene que no multiplicar, por mucho multiplicar los subsidios. Y eso se le carga al consumidor. Pero aquel proceso de privatización fue un fraude que empezó en el 96, 97. 97, digamos, que los primeros 5 o 6 meses, o 4 o 5 meses, Leonel se acomodaba en el poder y empezaba a aprender el manejo de la cosa pública, porque nunca estuvo en la administración pública. Y hay que recordar que para el 2000, cuando Hipólito asume la presidencia, tuvo que llamar a los españoles que tenían a su cargo, creo que era ahí de porque nunca pagaron 752 millones, que fue el precio de venta. Es el caso nunca pagaron de un Unión centavo Fenosa. De Unión Fenosa. Unión Fenosa fue el contrato montado sobre el privilegio. Había sido una empresa asesora de la Corporación Dominicana de Electricidad que concursa. Y le entregaron un pastel sin pagar. Por cierto, tiene acciones el rey de España. Para que tú veas cómo son los vínculos del poder delincuencial transnacional y el local. Así que operan la jugada. Hasta su majestad. Hasta su majestad. El rey Juan Carlos. Un negocio redondo, le entregan un pastel, empezaron 3 años y pico a cobrar, a facturar, y no habían pagado el precio de venta. Un precio irrisorio, por supuesto. Claro. Es Hipólito que tiene que cobrarlo. Pero no pasó nada. Simplemente exigió que pagaran. Ahí fue una operación de doble estafa. La estafa que implicó ese contrato en condiciones privilegiadas y luego la venta al Estado en precios sobrevaluados. Y todo eso se carga a la sociedad dominicana. Al pobre pueblo. Y entonces tú tienes ahora un Bichara que junto con Danilo es un monarca en el campo de las llamadas nuevas inversiones, especialmente Punta Catalina. Los procesos de enriquecimiento ahí son bestiales, incluso comparado con lo de Unión Fenosa, porque una obra que comienza con 1.100 millones de dólares y termina casi con 3.000 millones de dólares, ya tú te puedes imaginar, ¿no? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe exactamente, pero está cerca de los 3.000 millones de dólares. Si porque no, todavía Odebrecht está reclamando 700 y pico de millones de dólares. Un agregado más. Y lo que pueda venir de ahí para acá, bueno, y el proceso legal con el tema Odebrecht,
no se sabe. Habrá con una condena quizá a Andrés Bautista y a otro más para llenar la formalidad. Por eso no pasa de ahí. Quizás tengan que condenar al Angelito. Bueno, es que si la justicia está en manos de ellos, si el que comete el delito y se enriquece con el delito es al mismo tiempo el dueño de la justicia, controla el Ministerio Público, controla el Poder Judicial, los resultados están claros anticipadamente. El tema no es que la Fiscalía no ha hecho diligencia para obtener las informaciones en Brasil o las informaciones en el exterior, que hay suficiente y abundante para condenar, para hacer expediente fuerte. No es que no quiere. Es decir, no se puede acusar ella misma. Es decir, ¿a quién responde el procurador? A Danilo Medina. ¿Quién es el auspiciador principal de ese proyecto sobrevaluado? Danilo Medina, en combinación con las autoridades brasileñas. Eso está clarito porque él mismo lo confesó. Y está todo el rol de Joao Santana. La oficina regional de los sobornos estaba establecida en la República Dominicana y hay total impunidad porque es no solo un sistema judicial con Ministerio Público y Poder Judicial controlado desde el Poder Ejecutivo y desde un Poder Ejecutivo que ejerce la corrupción como medio de reproducir su poder en el Estado y como mecanismo de enriquecimiento del presidente y sus allegados. Es un poder ejecutivo que tiene que necesariamente montar un régimen de impunidad. Pero se observa un cierto inmovilismo en la sociedad dominicana porque con el tema de Odebrecht, aunque se dio todo el movimiento de Marcha Verde, sin embargo, con la investigación que presentó Alicia Ortega, con este equipo de periodistas investigadores, uno pudo pensar que iba a sacudir a la sociedad dominicana y que vendrían fuertes movimientos, intensos movimientos desde la sociedad en reclamo de justicia. Mira. Y de frenar el tema de la impunidad. Y sin embargo, el informe pasó, han presentado uno o dos de los programas de Alicia con evidencia más que clara, más que suficiente, más que contundente sobre el tema de la corrupción, soborno de Brecht. Porque mira, yo te digo, el valor, hay un valor indiscutible en esa información, en esa investigación, pero es un valor de confirmación, de aportar elementos bien concretos en una serie de aspectos que refrescan y refuerzan el tema, ¿no? Eso, pero el tema en sí era un tema evidente. Tú tomas, por ejemplo, el documento que presentó Marcha Verde para el juicio a Danilo en el Congreso Nacional y tiene elementos, es decir, no solo para condenar, para más que condenar, otros elementos que no son lo que aportan los informes de Alicia. ¿Qué es lo que acontece? A mi modo de ver es que la cosa ha llegado a un punto en que no basta la movilización, el reclamo de justicia. Es que hay un blindaje institucional que requiere de un esfuerzo mucho mayor que produzca una cierta quiebra o colapso de esas instituciones. Y eso son palabras mayores. Entonces un poco, temporalmente la sociedad un poco se paraliza. Es decir, el reto es tan grande, porque no es que tú vas a solucionar eso por elecciones, no es que tú vas a solucionar eso demandando justicia, no es que puede haber una justicia independiente dentro de este contexto institucional, no, nada de eso, todo eso se ha estado demandando. Y si tú ves además cómo va lo del proceso electoral, eso va a reproducir el mismo sistema. Entonces aquí lo que está planteado es un cambio de profundidad, es un cambio estructural. Es que la corrupción es sistémica. Eso que se dijo
y que la gente capta, es decir, es un sistema de corrupción y de impunidad. Es que la corrupción y la impunidad son sistemas. Sí, se requiere un cambio estructural. Pero tenemos el tema, ahora hay un embullo, hay un teatro, hay una novela con las primarias. Pero pasada la primaria entra Navidad. Pasada Navidad entran elecciones en febrero. ¿Hasta cuándo la gente va a aguantar, solo con los niveles de movilización y de marcha, esta situación? Cuando tú tienes con que una de las piezas clave de ese fraude, de esa estafa, en el momento mismo en que el presidente de la República no puede repostularse, porque no es que él generosamente dejó de querer volver a ser presidente, es que no tenía salida para ser, no podía repostularse. El conjunto de factores en contra son tan fuertes a nivel de grupos empresariales, a nivel de la política de Estados Unidos frente al país, a nivel del repudio, del rechazo popular, de la tasa de rechazo, como se dice, a nivel de la fractura del partido al interior, que él se reculó. Pero ¿quién es que asoma? ¿Quién es el preferido? Una de las piezas clave de la estafa de Punta Catalina, que incluso en Brasil sale, en el periódico, en la revista La Época, se le identifica con un soborno de 16 millones de dólares, de los 55 esos que están rodando, como en el caso del informe de los informes de Alicia, que está, el seudónimo está a punto de salir, no importa. El tipo que calificó a Danilo de benefactor de la patria es el que lanza, porque aquí impera el descaro. Por el otro lado tú ves a un Leonel hablando de que aquí se puede retroceder al autoritarismo, pero usted ha sido uno de los artífices de este sistema de instituciones controladas, presidencialista, dictatorial, corruptor, y sale descaradamente a decirle a este país que hay una amenaza de esto porque no ponen el que él quería en la Cámara de Diputados, porque hay una pugna de mafias. ¿Hasta cuándo se va a aguantar esta situación? Pues esa es una interrogante interesante. Pero los pueblos terminan, no se suicidan, terminan en algún momento creando unas situaciones distintas. Y eso es lo que está planteado en la República Dominicana. Se está repitiendo el circo, se está repitiendo todos esos procesos históricos que vivimos ya y que dieron como resultado a que el malo sobre malo diera peor. Bueno, es tiempo de ir a una pausa, pero quiero recordarle a Narciso y al país que Temístocles Montaz es muy folclórico. Se parece ahora mucho a Monchi y a los Fadul, porque acaba de decir Temístocles Montaz que hay que evitar el retornismo, y usa exactamente esa palabra, refiriéndose por supuesto a Leonel Fernández, porque él mismo no se considera parte del retornismo, como que si él vuelve sería algo nuevo, sería sangre nueva, rostro nuevo y propuesta nueva. Pero por Dios, cuánta cosa hay que ver y oír en este país, en este pueblo de Dios. Y por suerte, que Dios duerme ahí embonado en Loma Prieta todos los sábados. Y si Dios no durmiera aquí los sábados, ¿qué sería de este pueblo? Vamos a la pausa.